Imagínese usted que su hijo o su hija de 13, 15 años se va a la escuela y de pronto usted en un noticiario, en el chat de la escuela, a través de redes sociales se entera que un compañero, un joven de primer año, se presentó a la escuela con un arma y que a partir de ahí armó todo un borlote. Más grave, una balacera de la que resultan agredidos el conserje y además un compañero. Evidentemente, esto pues pone en reflexión de qué podría motivar a un joven presentarse a su centro de estudios con el arma. Era víctima de la agresión, quería presentarse simplemente para fanfarronear, quería agredir de manera directa a alguien y ahora, a partir de esto, ¿qué tratamiento, qué acompañamiento le debemos de dar? ¿Es un delincuente? No, es un infractor. ¿Por qué la ley lo contempla así? Vamos a compartir esta reflexión con el doctor Andrés Fernández. Él es psicoterapeuta, médico, especialista en temas de violencia en jóvenes. Doctor, le agradecemos infinitamente esta conversación la noche de hoy. Pues un gusto de estar con ustedes compartiendo estas temáticas que nos han sorprendido a la población en los últimos días y más como tú lo mencionabas de manera asertiva, el hecho de que un joven de esta edad de 13 años pueda tener una motivación para agredir a alguien cercano, como es el caso de su maestra de matemáticas, realmente cuáles fueron esos factores que detonaron este tipo de conductas. Y me gustaría un poco dar el contexto antes de pasar a esta explicación y a este Por favor, análisis, doctor. que vivimos en una sociedad donde las emociones están a flor de piel, pero la agresión es una emoción adaptativa, una emoción que nos permite dar una respuesta ante un acontecimiento que nos amenaza y es una forma de defendernos de manera evolutiva. Pero ¿qué pasa cuando esta agresión se va al extremo? Esta agresión ya rebasa los límites de un simple enojo, de una conducta a veces desafiante, sino que ya el objetivo fundamental de la violencia es agredir de una manera de lesión física, psicológica, sexual, donde ya quiero hacer un daño a alguien en particular. Entonces hablamos de la violencia donde ya hay muchos factores, sobre todo sociales, involucrados, Ajá. porque en este caso, un menor de 13 años, ¿qué podría motivarlo cuando podríamos hablar de que su entorno podría ser favorable en un ambiente donde tendría que estar con los compañeros, respetando, jugando, elaborando emociones asertivas, favorables? Habría que analizar en este caso si este joven ya venía con conductas desafiantes, con conductas donde no respetaba los límites, donde desafiaba la autoridad, donde había un ausentismo escolar, donde había incluso un trastorno depresivo, porque hay que tomar en cuenta que en el trastorno depresivo, en los jóvenes, sobre todo en estas edades, hay mucha irritabilidad y una dificultad del control de los impulsos y se manifiesta con conductas agresivas. Ahora, Habría que hacer un ajá, diagnóstico. en ese sentido, quizás hemos fallado todos, ¿no, doctor? Falló la casa, falló la escuela, falló el sistema educativo para identificar que un joven como él pudiera tener problemas, pudiera estar enfrentando una situación difícil que lo hiciera llegar. Quizás hubo advertencias, o le pregunto a usted, estoy siendo exagerado, siempre hay conductas anteriores a algo como esto que son focos rojos que deben ser atendidos, insisto, por todos. No voy a responsabilizar a su maestro o maestra de grupo, al director del plantel, a sus padres, a los vecinos, sino a todos como sociedad en su conjunto. Debemos de entendernos como un todo en problemas como este. Es correcto y me gustó mucho esta parte que manejas porque al final es una corresponsabilidad entre todos los actores que estamos involucrados como sociedad, donde la familia por supuesto juega un papel primordial al ser el pilar y las primeras experiencias y la primera forma en que el niño entiende el mundo, estos vínculos afectivos donde tendríamos que ver si hay un ambiente desfavorable donde hubo carencias afectivas, donde hubo un maltrato físico, un maltrato psicológico, incluso sexual, que pueden predisponer a un menor a tener ese tipo de conductas, y donde hay focos, tú bien lo señalabas, hay focos amarillos que nos van dando luz de si el joven se encuentra aislado, donde se encuentra desganado, desmotivado, irritable, desesperanzado, con un bajo rendimiento escolar,
donde hay una dificultad para resolver los conflictos cotidianos, porque la violencia tiene que ver mucho con esta incapacidad de resolver un conflicto, donde puedo tener una dificultad para manejar y expresar mis emociones de melancolía, de frustración, de enojo, y donde a veces este enojo como tal, a veces es canalizado a través de la violencia. Entonces, como sociedad, incluso como tú bien lo señalabas, el ambiente escolar, los profesores, el conserje, los compañeros, ¿qué hay? ¿Qué señales me están dando para a lo mejor tener un poquito de empatía y poder ser copartícipes de poder compartir cuando alguien de nuestra sociedad, alguien cercano a nosotros puede estar pasando una situación de este tipo y poder prevenir este tipo de conductas ya en extremo? Doctor, hace unos instantes usted decía, ¿no? Ya estamos en una situación en donde cuando tenemos un desacuerdo prácticamente queremos o buscamos aniquilar a quien piensa diferente o a quien está frente a nosotros y no responde a nuestros intereses o a lo que pues nosotros pensamos. Quisiera poner dos cosas sobre la mesa y qué tanto estas influyen. Uno, el clima de polarización política que vive el país, la sociedad en general, porque además no es exclusivo en México. Vemos un clima muy parecido en Estados Unidos, vemos un clima muy parecido en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, también en naciones europeas. Uno, eso, y dos, las redes sociales, porque pues en redes sociales pareciera que el discurso es siempre combativo, que prácticamente, pues bueno, ya no se habla, sino se confronta. Y pues bueno, evidentemente cuando ya no se está de acuerdo, lo que se busca es cancelar, al contrario, eliminarlo, aniquilarlo. Entonces, cuando pues verdaderamente se convierte una situación de riesgo, de enojo, pues bueno, ya la violencia se escala al máximo de los niveles y pues bueno, vemos estas agresiones mortales con armas, con patadas a matar, que es pues trágico, durísimo. Fíjate que todos estos factores sociales son muy importantes, lo señalabas bien, los mensajes que a veces se emiten a través de los medios de comunicación, este ambiente polarizado donde estás conmigo o si no eres mi enemigo, en donde si no te salen bien las cosas, no eres competitivo, eres inferior a alguien que supera, aparentemente es perfecto. Entonces todos estos factores si los metemos en una, perdóname la metáfora, pero los metemos en una licuadora Claro, claro. y cuando hay una predisposición genética de información que me heredaron mis padres, donde tengo una predisposición a ser violento, a ser agresivo, y donde hay este cúmulo de factores sociales, pues hay una mayor predisposición. Y bien lo señalabas, cómo nos han enseñado a resolver los conflictos y lo vemos cotidianamente. Vamos en el tráfico, el chofer se baja agrediendo al otro compañero de su base y empiezan los golpes. Entonces vivimos en un ambiente donde aprendemos que los conflictos y los problemas deben resolverse de una manera violenta, porque es una forma como de aniquilar y determinar, lo mencionabas tú al principio. Y en el caso de yo tratar de resolverlo de una mejor manera, donde utilizo otras herramientas, pues obviamente implica un manejo de la inteligencia emocional. Entonces, por eso creo que es muy importante desde niños aprender que las emociones son naturales, que se vale estar enojado, se vale estar triste, pero cómo expreso eso de una manera asertiva y con respeto a los demás. Un niño, un joven, un adolescente violento forzosamente viene de un hogar, de un entorno familiar violento, o se puede dar el caso que sea un hogar tranquilo, de paz, de entendimiento, y el niño manifieste violencia. Fíjate que es una pregunta muy, muy importante y muy interesante porque si bien es cierto que los factores ambientales y la crianza desde niños juega un papel muy importante, hay adolescentes en esta etapa de la vida, 13, 15, 17 años, que pueden estar viviendo en un ambiente favorable, un ambiente de relaciones de pareja estable, donde hay incluso todos los satisfactores económicos y al tener una depresión, donde hay cambios bioquímicos a nivel cerebral y cuando no se atiende adecuadamente, donde no se le puso atención, puede ser una persona irritable, con falta de control de impulsos, desafiante y que puede llegar incluso a tener episodios agresivos y violentos. Entonces, no necesariamente respondo a tu pregunta, por supuesto que sí, es más probable que una persona con estos factores
tenga la posibilidad de tener un acto violento, pero también en el caso de la depresión, si es un factor endógeno que está involucrado, sí puede haber cambios a nivel de la conducta sin necesidad de un ambiente desfavorable. ¿Y cómo corregir esto, doctor? Porque hay quienes se indignan y dicen, un adolescente que es capaz de matar a los 16 años a una persona, ¿por qué no va a ser considerado un criminal? ¿Por qué no va a ir a la cárcel? ¿Por qué no va a ser juzgado y va a ser enviado a un centro de internamiento, a un lugar en donde pues se resguardan a las personas que tienen o a los jóvenes que tienen problemas con la ley y pues no se corrige? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que debemos buscar como sociedad para reencauzar a estos jóvenes que tienen derecho, hay que pensarlo así, a pues reencontrar su camino y a vivir una vida después de un caso como estos sin violencia y sin ser también pues un factor de generación de violencia? Fíjate que lo que comentas es todo un tema de debate porque si bien hay una responsabilidad por parte del agresor y del entorno familiar, también es claro que al haber una predisposición genética y clasificarse, hay incluso adolescentes que pueden tener este tipo de trastornos antisociales de la personalidad y donde hay un rubro que se llama, es muy interesante leer al respecto, que tiene que ver con la sociopatía y la psicopatología, donde hay conductas donde el individuo, al traer una carga genética y al ser fomentado socialmente por otros estímulos, la persona se vuelve seductora, manipuladora y que incluso podemos convivir con ellos día a día y puede ser un asesino en potencia. Lo hemos visto ustedes, lo han visto en las noticias, ¿no? Sí, sí, sí. Al hablar de asesinos seriales y que no sienten culpa, ¿no? Entonces, como sociedad estamos fallando en estas condiciones desfavorables de vida donde las oportunidades económicas, laborales, sociales, culturales son muy dispersas, donde solamente ciertos grupos de la población tienen acceso a ese tipo de beneficios, y esto juega un papel fundamental cuando una persona crece en un ambiente desfavorable, donde también las oportunidades son escasas, donde la crianza se dio en un ambiente de violencia, de abusos, donde el ejemplo que tuvo fue que el padre era secuestrador, narcotraficante, pues al final de cuentas se forma un cerebro desde las edades tempranas, hablamos desde una edad clave en el desarrollo del cerebro a los 8 años, donde este lóbulo prefrontal es el que nos da los límites, nos da el juicio y nos detiene ante una conducta. Si no se desarrolla adecuadamente, las emociones se procesan de una manera distorsionada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Fomentar esta capacidad de los jóvenes de tener recursos, habilidades para resolver los conflictos, para negociar, para expresar las emociones, porque a veces es, no llores, eres niño, tú solamente debes de ser fuerte. Y entonces, como sociedad, para no extenderme, en los mensajes desde las edades tempranas tenemos que cultivar la asertividad y la empatía por el otro. Y bueno, decíamos, nos toca a todos y estamos viendo que los padres no, pues somos los tíos, somos los hermanos, somos los primos, somos los vecinos, somos los maestros, somos los vecinos, pues todos podemos cambiar este chip de manera oportuna. Doctor, muchísimas gracias por la conversación, estamos en comunicación, por favor. Claro que sí, un gusto y saludos al auditorio. Muy buenas noches. Gracias, excelente noche también para usted.